con todos. Gracias por esta oportunidad que me permite compartir con ustedes esta información académica. Yo soy el doctor Rafael Bolaños. Yo soy médico internista de formación, pero ya dedicado hace muchos años a lo que es las evaluaciones de tecnologías sanitarias, sobre todo del aspecto farmacoeconómico. Tengo alguna experiencia en el sector privado y también en el sector público. Para el Instituto Nacional de Salud estuvimos formando ahí una escuela de evaluación de tecnologías de esta agencia evaluadora que es para el país. Y dedicado en esto ya algunos años y me ha permitido expandir un poco este tipo de experiencia y ahora que en Pfizer soy el encargado de este tipo de análisis para el clúster andino, los países de la región andina. Y respecto a eso, justamente quería compartir con ustedes un análisis farmacoeconómico que desarrollamos para el contexto chileno respecto a la potencial utilidad que tendría la vacunación frente al virus sincitial respiratorio en la población infantil de Chile. Recordemos que Chile es uno de los países más afectados por este tipo de infecciones pediátricas. En el año 2022 tuvo un brote muy agudo y una mortalidad inesperada respecto a los años anteriores que se había visto. Entonces, cada vez más en nuestros países hay mayor preocupación respecto a las medidas o a las opciones de prevención que podríamos tomar para este tipo de infecciones. Bien, sin más preámbulo entonces, quisiera empezar esta presentación con la siguiente diapositiva. Como les repito, esta experiencia que les voy a transmitir hoy día es el análisis farmacoeconómico que hicimos para Chile. ¿Con qué intención? Bueno, recordemos que nuestros países de la región tienen muchas similitudes en cuanto a sus sistemas sanitarios y muchas veces las evaluaciones farmacoeconómicas que se hacen en nuestros países vecinos nos sirven o nos dan insumos importantes para poder desarrollar las nuestras propias en nuestros contextos locales. Esto es mucho más conveniente que, digamos, extrapolar análisis farmacoeconómicos traídos de Europa o del Asia o del mismo Estados Unidos, porque los contextos sanitarios muchas veces son muy disímiles y eso dificulta un poco la extrapolación. No digo que no se pueda hacer, pero es más conveniente tomar experiencias de análisis de nuestros países más cercanos. Solamente para hacer un poco de revisión de la parte teórica, existen lo que se llaman los criterios de transferibilidad, justamente a este respecto. Nosotros podemos transferir, de ahí viene el término, la transferibilidad, transferir los resultados farmacoeconómicos que vemos en países con similitudes bastante importantes en el sistema sanitario, pero tienen que cumplir evidentemente tres criterios fundamentales, que son los llamados criterios knockout de Welte, que en el 2004 se publicaron estos criterios. En primer lugar, que la estrategia de base que se va a comparar, la línea de base que existe en el país donde yo voy a extrapolar un estudio de algún país vecino, sea la misma estrategia y que el innovador también sea el mismo, evidentemente. O sea, las dos estrategias que voy a comparar, la de base y la innovadora, pues tienen que ser las mismas en el país que yo voy a extrapolar el estudio. Y como es evidente en el tercer punto, es que el estudio que yo voy a extrapolar cumpla los criterios de calidad suficiente de las evaluaciones farmacoeconómicas. Eso está publicado, son los famosos criterios de Cheers que se publicaron allá por el año 2013. Si el estudio es de calidad, cumple estos criterios de Cheers y la comparación de las estrategias son las mismas, entonces los resultados podrían ser extrapolables de un país a otro. Obviamente que hay que aplicar algunas extrapolaciones ya que están referidas más a la parte económica en sí, como por ejemplo el gasto sanitario per cápita que hay en nuestros países, no es el mismo y eso hay que ajustarlo, las tasas de inflación, el poder adquisitivo de la moneda, todas esas conversiones hay que hacerlas convenientemente para que la extrapolación de un estudio de un país vecino pueda tener validez en un país con un contexto algo diferente.
Esto a manera de introducción. Lo que vamos a ver ahora son el análisis farmacoeconómico de opciones profilácticas, estrategias profilácticas para la infección del virus sincitial en infantes, ¿no? Y fundamentalmente vamos a comparar frente a una estrategia de base que vamos a asumir que es no hacer nada, no vacunar, ninguna intervención profiláctica, versus algunas que ya se están tomando en cuenta en nuestros países, como por ejemplo la vacunación materna, ¿no? Con esta vacuna bivalente de Pfizer, o también el uso del anticuerpo monoclonal. Antes se usaba el palivizumab y ahora la nueva generación, que es el nirsevimab, de dosis única. Entonces ya son estrategias distintas. Una es el vacunar a la gestante, la otra es utilizar el anticuerpo en el recién nacido. Y vamos a empezar a comparar entonces cuál de estas estrategias podría resultar más eficiente. Todas son estrategias eficaces definitivamente frente a no hacer nada, frente a no intervenir. Pero los gobiernos y los decisores sanitarios necesitan saber que además de la eficacia, eh, si está dentro de sus posibilidades económicas poder tomar esas estrategias innovadoras, ¿no? Y una tercera estrategia que vamos a llamar la estrategia complementaria, es decir, vacunar a la gestante, pero en aquellos recién nacidos cuyas madres no lograron vacunarse, tener la posibilidad de utilizar el anticuerpo monoclonal nirsevimab. Vamos a ver estas tres estrategias del aspecto farmacoeconómico, eh, lo que desarrollamos para Chile hace algunos meses. Los modelos económicos son, si bien tienen un trasfondo bastante matemático, lo vamos a hacerlo de manera más simple, tienen que tener una población de estudio. Lo que busca un modelo económico en salud es simular nuestras poblaciones de enfermos, ¿sí? O en este caso, simular una población de recién nacidos durante un año, por ejemplo, y simularla con diferentes estrategias para ver los resultados clínicos y económicos que puedan tener en el país. Eso es lo que busca un modelo económico en salud, es decir, busca ser predictivo para ayudarle con este insumo al decisor sanitario que pueda tomar la estrategia más conveniente, más costo efectiva, decimos, para ellos, ¿no? Para eso, evidentemente, necesitamos definir una población de intervención, en este caso van a ser los recién nacidos, de madres gestantes, una cohorte de madres gestantes que simulamos en Chile, que es la cohorte real aproximada durante un año, ¿no? Cuántos recién nacidos se dan durante un año. Eh, y lo que se va a medir son resultados clínicos de impacto y resultados económicos. Dentro de los resultados clínicos de impacto tenemos las hospitalizaciones por infección del virus sincitial, las atenciones de emergencia y la letalidad, los casos de fatalidad que se registraron en el año 2023 en Chile. Y los resultados de impacto económico básicamente dados por los costos, es decir, desde que el niño enferma empieza a consumir recursos sanitarios y empieza a incrementarse los costos, y eso es lo que llamamos costos directos, pero también hay costos indirectos que tomamos en cuenta en el modelo chileno. Es decir, el niño que enferma, pues necesita que el cuidador, el padre, obviamente, empiece a reducir su productividad porque tiene ausencias en el trabajo o para poder atender al niño. Y cuando hay muerte prematura, evidentemente que se va a afectar la productividad futura de ese niño por muerte prematura. Entonces, esos son lo que llamamos costos indirectos. Por cada muerte prematura hay lo que se llama una pérdida de productividad por dicha muerte, ¿no? El horizonte temporal que tomamos en cuenta y que todos los modelos toman un horizonte temporal, pues aquí va a enfocarse mucho en el primer año de vida, porque es el primer año más sensible para la infección por RCV. Pero las muertes prematuras sí se va a contabilizar como esos años de vida que se perdieron por esa muerte prematura en toda la esperanza de vida que hay en Chile, aproximadamente 85 años. Es decir, cada muerte prematura le va a costar al sistema una pérdida de años de vida por una muerte que no se esperaba, ¿no? Y el modelo es un modelo de la perspectiva del Ministerio de Salud, es decir, desde el financiador. Los modelos económicos en salud generalmente se hacen desde dos perspectivas, desde
desde aquella parte que va a financiar la estrategia innovadora, o también puede ser desde la población, desde la sociedad. En este caso lo hemos hecho desde ambas perspectivas, pero primero, obviamente, desde la perspectiva del financiador, en este caso el Sistema de Salud Público en Chile, que se llama FONASA, el Fondo Nacional de Salud de Chile. Como les decía, si nosotros tratamos de graficar el modelo económico, lo podemos hacer en esta figura, es decir, nosotros vamos a simular o simulamos en Chile una cohorte de recién nacidos proveniente evidentemente de las madres gestantes y comparando estrategias profilácticas, ¿no? Es decir, la estrategia que comparamos inicialmente fue la vacunación materna, vacunar a las gestantes con una determinada cobertura, ¿no? Para tratar de proteger a los recién nacidos. Y esta estrategia profiláctica la vamos a comparar con otras estrategias. La estrategia de base, que en ese momento era no hacer nada, no hay intervención, ninguna intervención profiláctica en ese momento, o alguna otra estrategia eh, existente, como es, por ejemplo, utilizar el anticuerpo monoclonal nirsevimab, ¿no? Entonces, yo puedo comparar diferentes estrategias versus a esta, frente a esta, que es, por ejemplo, la vacunación materna. Si vacunamos a todas las gestantes, evidentemente va a haber un porcentaje que dependerá de la cobertura de vacunación. Voy a bajar esto que me está tapando. La cobertura de vacunación, el porcentaje de niños protegidos, de recién nacidos protegidos, va a depender de la cobertura de la vacunación. Es decir, por ejemplo, si nosotros logramos coberturas de vacunación materna de un 70%, pues asumimos en el modelo que un 70% de esos recién nacidos van a estar protegidos desde el nacimiento, ¿no? La vacunación generalmente se da entre las 32 y 36 semanas de gestación. Pero como casi nunca la vacunación es al 100%, siempre voy a tener un porcentaje cuyas madres no se vacunaron y que vamos a considerar no protegidos, ¿no? Recién nacidos no protegidos. Este valor de aquí pues, va a depender mucho de la cobertura vacunal. Lo cierto es que el niño no protegido, es decir, cuya madre no logró vacunarse, va a tener un riesgo de enfermar en ese primer año de vida por este virus sincitial respiratorio. Y cuando se enferma, cuando se infecta, puede tener hasta 3 tipos de atención. Una atención hospitalizada, una atención de emergencia o una atención ambulatoria, ¿no? Lo mismo va a suceder con el protegido. El niño cuya madre se vacunó también tiene un riesgo, pero este riesgo va a ser mucho menor debido a que multiplica riesgo, a la reducción de riesgo relativo que se demuestra en los estudios clínicos, en este caso en el estudio MATIS y en el caso del anticuerpo, el estudio MELODY, ¿no? Entonces, de acuerdo a los ensayos clínicos, pues se tiene un factor de eficacia que va a reducir significativamente esta probabilidad de enfermar que tienen estos recién nacidos cuyas madres se vacunaron, y esto no se ve evidentemente en los recién nacidos cuyas madres no se vacunaron. Consideramos en el modelo de Chile la tasa de mortalidad infantil mes a mes. Este es un modelo que mira al niño mes a mes en forma mensual, a eso le llamamos periodo de Markov, es un modelo de Markov. Vamos a mirar la población mes a mes, todo lo que pasa, y esta es la mortalidad referida justamente propia de la población infantil chilena, la mortalidad en el primer año de vida. Y aquí tenemos otro tipo de mortalidad. El modelo asumió de que por cuestiones de datos disponibles, que solamente pueden fallecer aquellos niños que se hospitalizan. Entonces, como un supuesto del modelo es que el fallecimiento, cuando se da por la infección del virus sincitial, va a suceder cuando el niño está hospitalizado. Entonces, este fallecimiento que se ve acá corresponde al niño que por la infección de virus sincitial, la letalidad. Desde que el niño enferma, dijimos, empieza a incurrir en costos porque utiliza recursos sanitarios, sean hospitalizados o de emergencia, va a empezar una utilización de recursos y esto va a empezar a incurrir en costos. Por lo tanto, esta es la estructura que tuvo el modelo en Chile, es decir, la estrategia profiláctica, en este caso la vacunación materna, tiene 3 estados posibles, ¿no?
el estado de niño protegido, el estado de un niño no protegido y la muerte que es propia de acuerdo a la mortalidad infantil o a la infección por virus sincitial. Entonces, nosotros podemos comparar esta estrategia innovadora, que es vacunar a la madre, frente a cualquier otra estrategia. La estrategia de base en ese momento de Chile era no intervención, no había ninguna, digamos, una decisión final sobre la intervención profiláctica que se iba a tener para prevenir el virus sincitial. Entonces se consideró eso como la no intervención, ninguna estrategia preventiva para la infección de RCV. Pero existen otras estrategias. Por ejemplo, la estrategia utilizando únicamente el anticuerpo nirsevimab en los recién nacidos, también con una tasa de cobertura. O utilizar una estrategia complementaria, es decir, vacunar a las madres y a aquellos recién nacidos cuyas madres no lograron vacunarse, brindarles la oportunidad de utilizar también de manera preventiva el anticuerpo monoclonal nirsevimab. Por lo tanto, para el escenario chileno tuvimos la oportunidad de comparar 4 estrategias, ¿no? Una estrategia de base, digamos, que es no hacer nada, ninguna intervención preventiva. Una primera estrategia innovadora, que es vacunar a las gestantes con una determinada cobertura, la vacunación materna. Otra estrategia sería utilizar el anticuerpo monoclonal en los recién nacidos y no vacunar a las gestantes, sino solamente el anticuerpo monoclonal en los recién nacidos. Y una estrategia complementaria, es decir, vacunar a las gestantes y a los recién nacidos cuyas madres no lograron vacunarse, ofrecerles la utilización de nirsevimab de manera preventiva. Estas son las 4 estrategias que desarrollamos en el modelo chileno. De hecho, aquí lo que podemos ver es que los niños que están no protegidos son los que se van a infectar con un mayor riesgo, comparado con los niños que sí quedan protegidos por la estrategia preventiva utilizada, por este factor de eficacia que se corresponde con la reducción de riesgo relativo que se publica en los ensayos clínicos, ¿no? Y los niños, los recién nacidos, que no tienen protección, pues van a seguir, digamos, la historia natural de la infección, como la que vemos aquí en línea roja, que corresponde a las incidencias actuales cuando no se toma ninguna medida preventiva. Entonces, con este modelo, con esta figura del modelo, nosotros simulamos la cohorte de recién nacidos de madres gestantes durante un año en Chile para ver con las distintas estrategias los resultados clínicos en lo que se refiere a hospitalizaciones, atenciones de emergencia y los costos en que incurren y las muertes prematuras. Esos resultados los íbamos a ver eh, luego de hacer el análisis final. Cuando uno tiene estos modelos, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo operan los modelos económicos en salud? Cuando uno tiene de esta manera, eh, esta estructura de los modelos económicos, lo que busca el modelo es calcular para cada una de las estrategias que estoy comparando, calcular cuál es el costo promedio de esa estrategia y cuántos años de vida ajustados a la calidad me brinda. Esos años de vida ajustados a la calidad se llaman QALYs, por eso ven ahí el término QALYs. Entonces, el modelo lo que estima es el costo promedio y la efectividad promedio medida en QALYs para cada una de las estrategias. Eso se hace matemáticamente, evidentemente uno tiene que ver la probabilidad de enfermar de los infantes, el uso de recursos de hospitalización, todo eso va a tener un costo, si utiliza la UCI o no utiliza la UCI, todo eso se desarrolla aquí en forma matemática y el modelo finalmente calcula un costo promedio y una efectividad promedio que se mide en años ajustados a la calidad de vida. Como dijimos, el niño va acumulando años. Si supera el primer año y no se infectó, pues el modelo asume que va a tener una expectativa de vida, que es la que se ve en Chile, sin problemas, y eso es un acúmulo de años de vida ajustados a la calidad. Entonces, todo ese acúmulo de QALYs se van a contabilizar para cada una de las estrategias. Como ven, cada estrategia que estamos comparando tiene su costo promedio y su efectividad promedio.
Esto es muy importante, es un dato importante para todo decisor sanitario, porque un decisor sanitario, para poder decidir, valga la redundancia, cuál de las estrategias le resulta más costo efectiva, necesita elaborar un índice, que lo vemos ahí, que se llama la ratio, la tasa costo-efectividad incremental. El decisor sanitario, cuando compara estrategias, siempre las compara por pares. Cuando compara dos estrategias, pues va a comparar la estrategia innovadora con la estrategia de base, en lo que son sus costos. En el numerador compara la diferencia de costos y la diferencia de qualis de esas dos estrategias y va a tener un valor que se llama la tasa costo-efectividad incremental. Esa fórmula, ese índice matemático nos está diciendo conceptualmente cuánto es el costo adicional que vale cada quali ganado por la nueva estrategia, por la estrategia innovadora. El costo por cada quali que se gana por la estrategia innovadora. Esa es la información conceptual que le está dando este índice al decisor. ¿Y por qué es importante que el decisor elabore este índice para cada par de estrategias que va a comparar? Porque todo decisor sanitario tiene un parámetro que es el PBI per cápita del país. La OMS recomendó hace muchos años que para ver si una estrategia nueva, una nueva tecnología sanitaria, resulta costo efectiva para un país, establece que el ICER debería estar idealmente entre 1 y 3 PBI per cápita del país donde se está haciendo la evaluación. En el caso de Chile, Chile tiene un PBI per cápita bastante alto, que está alrededor de los $17.000, ¿no? Y 3 PBIs alrededor de $51.000. Entonces, este PBI per cápita bastante alto en Chile le permite optar por nuevas estrategias con mayor facilidad. Entonces, el decisor chileno sabe que si este ICER, esta tasa de costo-efectividad, sobrepasa sus posibilidades de PBI, entonces lo va a pensar mejor antes de tomar una estrategia, porque esto tiene que estar dentro de sus posibilidades como país, ¿no? Entonces, para esto sirven justamente estos cálculos, porque le permite al decisor chileno, en este caso, poder tomar la opción que se acomoda más a su economía propia de Chile, de acuerdo al PBI per cápita. La OMS definió, por ejemplo, si una estrategia muestra un ICER, una tasa de costo efectividad incremental, por debajo de un PBI per cápita del país, entonces se puede considerar una estrategia bastante costo efectiva o muy costo efectiva. Aquellas estrategias que están más bien entre 2 y 3 PBI per cápita del país se consideran marginalmente costo efectivas o poco costo efectivas, y las que están entre 1 y 2 se considera pues moderadamente costo efectivas. Los países actualmente están buscando que las nuevas estrategias sanitarias, sobre todo estas que se refieren a prevención, estén por debajo de un PBI per cápita del país, para poder decir que son estrategias costo efectivas y que eh, pueden incorporarse al sistema sanitario. Este es entonces matemáticamente lo que es el concepto de la costo-efectividad. El análisis que hicimos para Chile buscaba con este modelo dos objetivos fundamentales. En primer lugar, eh, determinar cuál es el valor económico que debería tener la vacuna en Chile, de acuerdo a su PBI per cápita. Y segundo lugar, ver si esta intervención con la vacuna qué tan costo efectiva resultaba para el país. Además de compararla con otras estrategias preventivas, que fue como las que vimos al inicio, utilizar solamente el anticuerpo monoclonal o utilizar una estrategia complementaria. Esos dos objetivos tenía principalmente el análisis que hicimos para Chile. Para eso entonces tuvimos que alimentar el modelo con data local. Y a veces eso es complicado para un país porque no cuenta con la data suficiente, pero en Chile se hizo un trabajo muy exhaustivo, muy bueno. Tuvimos mucho apoyo de algunos expertos del Ministerio de Salud de Chile y nos brindaron tasas muy locales respecto sobre todo a la incidencia de hospitalizaciones, de acuerdo a sus centros de vigilancia epidemiológica para virus sincitial. Nos brindaron una buena información local respecto a la incidencia de hospitalización por RCV, la tasa de letalidad
tomamos una de las más altas que se registró en Chile en el 2022, más o menos 0,28%, que si bien sabemos que es una letalidad baja, para el caso de RCB en Chile era uno de los años de mayor letalidad. Y los costos también pudimos extraerlos con bastante aproximación local. Había un estudio local previo en Chile de Cepeda y colaboradores que había evaluado los costos del niño hospitalizado por infección de RCB. Pero Chile tiene una gran ventaja frente a otros países de la región que cuenta con costos del sistema sanitario, los famosos GRDs, o sea, los grupos de costos asociados al diagnóstico. Esto ayuda bastante porque digamos que es bastante transparente ver cómo el FONASA de Chile va a reembolsar a los distintos prestadores de salud de acuerdo al grupo diagnóstico que se presente. Y uno de los grupos diagnósticos que estaba consignado dentro de esta plataforma es justamente la bronquiolitis aguda en infantes. Entonces tomamos también ese costo como referencia, ¿no? Los GRDs, no, Chile es uno de los países que adoptó GRD más tempranamente. A veces cuando el país no cuenta con esta ventaja, pues tenemos que hacer costeos mucho más detallados, más precisos, lo que se llama microcosteos para poder acercarse un poco a lo real, al mundo real, ¿no? En cuanto a los qualis, el valor de qualis que se tomó para el modelo, pues tuvimos que adoptarlos de la literatura. El tema de qualis es un tema complejo, pero para fines muy prácticos decidimos utilizar los qualis que se reportan en la literatura, los valores de qualis, asumiendo que iban a ser muy similares para el caso chileno. Bien, entonces cuando comparamos la estrategia combinada, es decir, vacunar a las gestantes y ofrecer el anticuerpo monoclonal para aquellos recién nacidos cuyas madres no lograron vacunarse, a eso le llamamos estrategia complementaria, le íbamos a comparar con la estrategia de utilizar solamente el anticuerpo monoclonal en los recién nacidos, ¿no? Esta es una estrategia que finalmente el gobierno adoptó en este año y justamente este análisis que se hizo posterior a esa decisión, lo que busca es ayudar un poco a los decisores a poder contrastar sus decisiones y tomar la decisión que esté mejor sustentada en evidencia, ¿no? ¿Qué vemos en este cuadro también? Los costos que asumimos para las intervenciones. Por ejemplo, el costo que se tiene para el nirsevimab en Chile fue más o menos $260 la dosis del nirsevimab. Fue el costo público que obtuvimos de Chile porque Chile decidió en el este año 2024 adoptar esta medida de prevención. El anticuerpo monoclonal durante la etapa estacional de la infección, que es muy parecida a la de Perú, la etapa invernal, y cada dosis de nirsevimab le costó $260, a lo cual le agregamos $4 de la administración, los gastos de administración, de la implementación de la, de la administración del anticuerpo. En el caso de la vacuna, como una estrategia, digamos, potencial para el gobierno chileno, pues el costo que determinamos fue $94 la dosis de vacuna, también con un aproximado de $4 adicionales como gastos de administración de la vacuna. Entonces, estos son los costos que manejamos para el modelo, ¿no? Son costos referenciales. Uno real, que ya lo teníamos, $260 el nirsevimab que le costó a Chile este año cada dosis, y el costo referencial de la vacuna de $94, teniendo en cuenta el PBI per cápita chileno, que es bastante alto. ¿Qué también tomamos en cuenta para este análisis? Diferentes coberturas, niveles de cobertura de vacunación materna. Por ejemplo, tomamos como base el mejor escenario, un 90% de vacunación a las madres, que se logre con una buena promoción de la vacunación, poder vacunar al 90% de las gestantes, pero tomamos también otros escenarios más pesimistas, menos optimistas, de hasta 70% o incluso 50% la tasa de cobertura de vacunación materna. Con esos tres escenarios hicimos los análisis, esto se llama análisis de sensibilidad, cómo varían los resultados de acuerdo a las diferentes coberturas de vacunación. Y también tuvimos en cuenta lo que se llama una vacunación durante todo el año o una vacunación solamente
durante los meses de mayor brote, lo que se llama la estacionalidad de la infección, que en Chile es muy parecida a la de Perú, es decir, el invierno empieza ya en mayo y termina más o menos en septiembre, son más o menos 5 o 6 meses de estacionalidad, muy parecida a la de Perú, la etapa invernal, donde hay mayor registro de casos. Entonces tuvimos también el análisis de dos escenarios distintos, vacunar todo el año a la gestante o solamente vacunarlas durante la etapa, los meses de mayor brote, la estacionalidad. Y tomamos en cuenta también el último estudio de Hodgson, de 2024, que habla de un desgaste de la eficacia tanto de la vacuna, de la protección vacunal, como del anticuerpo monoclonal, ¿no? Ese desgaste que se da sobre todo después del sexto, séptimo mes, se tomó en cuenta para este análisis, ¿no? La vacuna y el anticuerpo no son igualmente eficaces durante todo el año, durante toda la vida, no es así. Hay un desgaste que lo estamos considerando también en este modelo. Es decir, el modelo en su conjunto fue bastante conservador para no magnificar resultados que los vamos a ver más adelante. Los resultados que vemos después de haberles explicado un poco al detalle cómo desarrollamos el modelo con bastante data chilena fueron los siguientes. En primer lugar, ¿qué logramos cuando comparamos la estrategia vacunar frente a no hacer nada, frente a no intervenir? Ahí vemos la no intervención en barra gris versus la barra celeste, que es utilizar la vacuna bivalente de Pfizer frente al RCB. Vemos una importante reducción en los casos de hospitalización, hasta de un 45%. Cuando simulamos esta cohorte de recién nacidos en el modelo, en Chile durante un año pudimos ver predictivamente que la vacuna podría eventualmente reducir hasta un 45% los casos de hospitalización, de 10.500 más o menos a 5.700 casos de hospitalización. Y lo mismo con las atenciones de emergencia, la vacunación materna aún podría reducir estas atenciones de emergencia hasta un 26%. Entonces, el impacto clínico es bastante importante y determinamos, como dijimos, el valor de la dosis de vacuna de acuerdo al PBI per cápita chileno, en este caso 94. No significa que ese sea el precio final, simplemente es un valor referencial de la dosis de vacuna que utilizamos para simular el modelo. El precio final va a depender de las negociaciones que se tenga con el fondo rotatorio, ¿no? ¿Qué otro resultado vimos, por ejemplo? Comparamos aquí ya la estrategia frente a no intervenir siempre como una estrategia, digamos, de base, como una línea de base. Comparamos no solamente vacunar, como vimos en antes, sino también la estrategia combinada. ¿Qué pasa si, además de vacunar a la gestante, le ofrezco al recién nacido, cuya madre no se vacunó, le ofrecemos el anticuerpo nirsevimab? Y eso lo vemos en la barra azul. Y vemos que cuando hablamos de hospitalizaciones, que está aquí al centro, vemos que si bien vacunar solamente ya reduce las hospitalizaciones hasta en un 45%, si además ofrecemos el nirsevimab al recién nacido, vamos a tener una reducción adicional de casos de hospitalización, hasta un 17% más de reducción de las hospitalizaciones. Y lo mismo con las atenciones de emergencia. Si además de vacunar a la gestante, le ofrecemos al recién nacido cuya madre no se vacunó el uso de nirsevimab, pues vamos a tener mayor opción de reducir aún más. Y aquí vemos otra comparación, siempre en referencia a la barra gris, que es el no hacer nada, es decir, no intervenir preventivamente. Vemos en barra verde el uso de nirsevimab, solamente utilizando nirsevimab en los recién nacidos, y la barra azul, que era la estrategia complementaria de utilizar, vacunar a las gestantes y utilizar el nirsevimab en los niños cuyas madres no se vacunaron. Y vemos que los resultados tanto de hospitalizaciones como de emergencias son bastante similares, es decir, la estrategia complementaria reduce más las hospitalizaciones que la estrategia solamente del nirsevimab, pero en las atenciones de emergencia el nirsevimab se comporta mejor, reduce más las atenciones de emergencia que el uso complementario del mismo. Entonces, se compensa uno con la otra y finalmente podemos tener resultados muy similares que vamos a ver más adelante. En cuanto a la mortalidad,
no encontramos mayor significancia estadística en estos cambios, no varía ni con una ni con otra estrategia. La mortalidad, la letalidad, la infección es muy similar con ambas estrategias. Yo quiero hacer una pregunta, por favor. ¿Qué, eh, cuando compararon con Nirsevimab, qué supuestos dieron para Nirsevimab en cuanto a hospitalizaciones? O sea, ¿cuáles fueron los supuestos para Nirsevimab? Ok. El supuesto principal fue que Nirsevimab se utilizaba durante la etapa estacional en un 90% de cobertura. Fuera de la etapa gestacional, solamente se utilizaba en recién nacidos con factor de riesgo, sobre todo la prematuridad. En prematuridad se utilizaba el nirsevimab. Ese era el principal puesto con No, no, nirsevimab. pero qué eficacia le daban a la Ah, intervención? No. la misma reportada en el estudio Melody. Sí, aquí voy a hacer un cambio en la diapositiva, a ver, para que lo veamos. La misma eficacia del Melody, evidentemente, fue incorporada al modelo, pero además de la eficacia, como mencionaba, incorporamos también un desgaste de la eficacia de acuerdo al estudio de Hodgson, es decir, durante los meses, ¿no? Cómo va desgastándose la eficacia del nirsevimab a este ritmo, y lo mismo con la vacunación materna. Ese es el supuesto que utilizamos para lo que se corresponde a la eficacia. ¿Aló? ¿Sí? ¿Respondí su inquietud? Sí, lo que pasa es que la eficacia ya demostrada en campo ha sido espectacular, ¿no? Sí, De Nirsevimab. sí, claro que sí. Y aquí, como se ve, es algo mejor que incluso la vacuna misma, ¿no? Pero como se recomienda, a partir del sexto mes hay un declive importante de esa eficacia y se va perdiendo hasta que llega finalmente a los 12 meses. Esto de acuerdo a la extrapolación del estudio Hodgson, que decidimos incorporarlo al modelo también. Y por recomendaciones de la misma OMS, que recomienda justamente incorporar a los modelos este desgaste en efectividad que se ve con ambas estrategias. Aquí en el cuadro lo que vemos son los principales resultados clínicos y económicos. Los resultados clínicos ahora medidos como años de vida ajustados a la calidad. Aquí estamos comparando una cobertura de vacuna muy optimista al 90%, por ejemplo, ¿no? Cómo se gana una mayor cantidad de QALYs, de años de vida ajustados a la calidad, y los costos, evidentemente, con una cobertura tan grande de vacuna, los costos se reducen bastante. Los costos directos totales, más o menos 31 millones de dólares al año, y el uso de nirsevimab, un 90% de cobertura durante la etapa estacional, pues casi 55, 56 millones de dólares al año, ¿no? Esto hace, evidentemente, genera un ahorro de costos importante de casi 24 millones de dólares con una estrategia complementaria, es decir, vacunando a las gestantes con un 90% de cobertura y a ese 10% de recién nacidos cuyas madres no se vacunaron, a ofrecerles el nirsevimab, ¿no? Pero hay otros escenarios, evidentemente, menos optimistas, como son coberturas menores, como coberturas de vacunación de un 70% o de 50%. Con coberturas menores de vacunación siempre va a haber ahorro de costos, menos ahorro de costos, pero siempre los va a haber. Por ejemplo, en el escenario menos optimista, una cobertura de vacunación del 50%, es decir, vacunar al 50% de las gestantes y a los recién nacidos cuyas madres no se vacunaron, ofrecerles el nirsevimab como alternativa, generaría esta estrategia complementaria con un 50% de cobertura vacunal de 13 millones de dólares. Aún así, hay ahorro de costos importantes con coberturas bajas. Y esto considerando, como vemos acá, un costo de la vacuna, cada dosis de 94 dólares, y el costo por dosis del nirsevimab en 260 dólares en el escenario chileno, ¿no? Aquí les he traído algo que
digamos que hemos actualizado un poco el modelo con las últimas novedades que tenemos respecto a la vacunación, bajo el precio, si bien $94 utilizamos un precio en bajo, un precio referencial de acuerdo al PBI per cápita chileno, ahora tenemos la posibilidad de poder adoptar un precio más cercano a la realidad, que podría ser el precio, digamos, ofrecido a PAHO, es decir, a la Organización Panamericana de la Salud, que está alrededor de los $49. Es decir, con un costo de vacuna por dosis de $49, ya no de 94, sino de $49, y manteniendo el costo de Nirsevimab, que es el costo, digamos, por dosis que compró Chile este año, pues los ahorros de costos se hacen mucho mayores, ¿no? Con coberturas más bajas del 50% se puede lograr ahorros de hasta casi 19 millones de dólares comparado con el escenario anterior que veíamos de 13 millones. Y para Perú, con respecto a su PBI, ¿cuánto significaría? O sea, ¿cuántos, Habría, habría que calcularlo, de hecho el PBI de Perú es menor que el de Chile, el PBI peruano está alrededor de $7.500, entonces habría que correr el modelo, no le puedo dar una respuesta porque habría que desarrollar el modelo para Perú. La idea es justamente mostrar esta experiencia en Chile para cuántos, ver qué tanto podemos adaptarlo a Perú. Chile, Dígame. cuántos el PBI significa? Perdón, no le escuché bien. ¿Cuánto de PBI significa para Chile? Uno, menos. Ah, eso lo vamos a ver en una lámina más anterior, le voy adelantando que cuando lo comparamos frente a la estrategia de base, que es no vacunar, pues significa menos de un PBI per cápita. O sea, Para menos Chile. para Chile, así es. Claro, pero nosotros tenemos la tercera parte del PBI de Chile. Ah, correcto, correcto. Entonces, pero habría que ya colocar datos propios del país, como son incidencias que se dan acá, cuál es la letalidad que hay acá en el país, y alimentar el modelo con datos locales para ver cuál es el resultado final en el Perú, ¿no? En el contexto peruano. Bien, entonces les decía que con precios menores ya más ajustados a la realidad, precios PAHO, vamos a llamarlo, los precios PAHO para la vacuna, y manteniendo invariable el precio al cual Chile compró el anticuerpo monoclonal, pues vemos ahorros de costos mucho mayores, tanto con niveles de cobertura vacunal bajos, como son 50%, como niveles altos o intermedios como 70%, miren, casi 26 millones de dólares ahorrados en el año. Ahora, este análisis, que es nuevo también, que les muestro para Chile, siempre para Chile, eh, nos pusimos en el escenario de, ok, tenemos un nuevo precio más ajustado a la realidad para la vacuna, pero también en el escenario de ya no vacunar durante todo el año, sino solamente durante los meses de estacionalidad, es decir, esos 5 o 6 meses donde hay mayor brote de infección. Entonces, en ese caso también se logran ahorro de costos importantes a cualquier nivel de cobertura vacunal, con 50%, casi 7 millones de dólares ahorrados en el año, al 70%, 9.6 millones de dólares, y con un 90% de vacunación de materna, pues casi 12 millones de dólares ahorrados. En distintos escenarios que hemos jugado el modelo para Chile, siempre le resulta costo ahorrador, ¿no? Y este gráfico es muy interesante porque nos muestra la comparación de las diferentes estrategias que estamos viendo frente a la estrategia de base que es no intervención. Acá está la no intervención, ¿no? O sea, no hay ninguna estrategia preventiva. Y aquí tenemos la estrategia por solamente vacunar frente a no intervenir, pues está por debajo de un PBI per cápita, ¿no? O sea, eso logra importantes incrementos en los años de calidad de vida con costos bastante eh, mesurados que le permite colocarse por debajo de un PBI per cápita. Las estrategias complementarias a cualquier nivel de cobertura vacunal materna, llámese al 50% o al 70% o al 90%, se ubican siempre entre 1 y 3 PBI per cápita en Chile, frente a la estrategia de no intervenir, ¿no? Frente a no hacer nada.
Y la estrategia de nirsevimab obviamente incorpora mayor cantidad de costos, ya sobrepasa significativamente ese límite que tiene Chile de 3 PBI per cápita, o sea, muy por encima. Y miren ustedes, aquí en la horizontal vemos los qualis, o sea, la efectividad incremental que la medimos en qualis, ¿no? O sea, los qualis adicionales que me brinda cada estrategia preventiva. Y en la vertical lo que vemos es el incremental de costos en millones de dólares, ¿no? Pero ¿qué podemos ver aquí claramente? Es que las estrategias complementarias, creo que en una lámina lo estoy, ahí está, las estrategias complementarias a diferentes niveles de cobertura vacunal muestran efectividades incrementales de qualis muy similares a la estrategia de utilizar solamente el anticuerpo monoclonal, ¿no? Pero con un ahorro de costos bastante más significativo, evidentemente, ¿no? Como vemos acá, las estrategias que no son complementarias, como es solamente vacunar o solamente el anticuerpo monoclonal, uno está por encima de 3 PBI per cápita, el otro está por debajo de un PBI per cápita, pero pierde un poquito de qualis incrementales. La principal conclusión de esta gráfica es que las estrategias complementarias resultan mucho más eficientes porque se mantienen dentro de lo accesible al sistema sanitario chileno y con beneficios sobre la salud muy similares a utilizar solamente el anticuerpo monoclonal. Ahora esto lo estamos viendo como promedio, como puntos, digamos, un análisis determinístico. Cuando esto lo vemos en el mundo probabilístico, que es más nuestro mundo real, pues esto lo vamos a ver como pequeñas nubes de puntos y van a ver ustedes que las nubes de puntos se superponen, ¿no? Como los intervalos de confianza, se superponen y al superponerse nos está diciendo que estadísticamente no hay mayor diferencia entre los beneficios alcanzados entre las terapias complementarias, la estrategia complementaria y la estrategia que utiliza solamente anticuerpo monoclonal. Entonces, beneficios similares, pero con ahorro de costos importantes, es lo que define a estas estrategias complementarias para Chile, es decir, estrategias costo ahorradoras. Considerando en este caso el costo referencial que teníamos de $94 para la dosis de vacuna y $260 para la dosis de nirsevimab con una vacunación durante todo el año, ¿no? Con este escenario estamos viendo estos resultados. Entonces, cualquier decisor va a tener una línea de frontera, como cualquier decisor lo puede tener en un país. ¿Cuáles son las estrategias que él tiene que considera eficientes para su sistema? En este caso, serán las estrategias que están más, digamos, en la gráfica, más en el borde externo. Es decir, va a tener la opción de elegir solamente vacunar, en este caso un 70% de cobertura, estrategias complementarias a diferentes niveles de cobertura o la estrategia de utilizar solamente el anticuerpo monoclonal. Un decisor sanitario pues tiene que escoger entre estas estrategias, entre esas opciones profilácticas. Todas para él van a ser eficientes porque están dentro de lo que se llama la línea de frontera, pero ya deberá escoger la que está más, digamos, accesible a su sistema sanitario y eso ya lo va a definir de acuerdo al PBI per cápita de Chile en este caso, ¿no? Entonces, esa es la forma como un decisor suele tomar esas conclusiones cuando analiza este tipo de resultados. Esta también es una actualización del análisis. Aquí estamos utilizando la vacuna a un costo de $94. Sí, pero solamente con administración durante la etapa de mayor brote, es decir, con una administración de la vacuna estacional. Y ahí vemos cómo las estrategias complementarias se ubican por debajo de un PBI per cápita frente a no intervenir. Y la estrategia que utiliza el anticuerpo monoclonal solamente está por encima de un PBI per cápita. Aquí vemos los ISTARS, ¿no? Miren, cuando utilizamos solamente la estrategia durante la etapa estacional, ya no durante todo el año, sino solamente en los meses de estacionalidad de la infección, en el caso del anticuerpo monoclonal, como supera los $17.000 que es un PBI per cápita en Chile y lo sobrepasa largamente, ¿no? Mientras que las estrategias complementarias que la vemos acá están por debajo de esta línea punteada roja
están por debajo de un PBI per cápita chileno. Otra manera entonces de ver el análisis, ya no con una administración vacunal durante todo el año, sino solamente durante los meses de estacionalidad, sería este, ¿no? Entonces, importante hacer este tipo de análisis de sensibilidad, diferentes escenarios para que un decisor tenga mayor información de su, de sus, de su, de su análisis. Como todo modelo económico, hay limitaciones, ¿no? La primera limitación es que no vemos en la literatura publicada estudios que hayan comparado head to head la vacunación materna versus el anticuerpo monoclonal. Entonces, seguimos, probablemente eso nunca aparezca, pero esa es una limitación para cualquier estudio. Pero más que una limitación, yo diría fortalezas que puede tener este análisis es que hemos sido bastante conservadores, es decir, por ejemplo, no hemos considerado otro tipo de efectos como son complicaciones secuelares que puede tener la infección por virus sincitial. No hemos considerado, por ejemplo, el efecto indirecto que puede tener vacunar a las madres, es decir, reducirles a ellas mismas su riesgo de contraer la infección por virus sincitial a futuro. No hemos considerado, por ejemplo, los costos de uso de antibióticos o atenciones domiciliarias de la infección. No hemos considerado tampoco el impacto positivo que tiene reducir los casos en emergencia de virus sincitial y de esa manera reducir el contagio en otras poblaciones expuestas, como son los adultos mayores, o reducir las infecciones en casas de reposo. Tampoco lo hemos incorporado al modelo, de alguna manera por falta de datos, pero otra también debido a esa falta de datos para ser lo más conservador posible y no magnificar resultados de ninguna manera. Entonces, el modelo ha sido bastante conservador para Chile, pero aún así nos concluye pues que la estrategia complementaria, es decir, vacunar a las gestantes y utilizar el anticuerpo monoclonal en los recién nacidos cuyas madres no lograron vacunarse, es una estrategia bastante costo efectiva para Chile, para la realidad chilena, y importante que concluir de que estas estrategias brindan beneficios clínicos muy similares, pero con un ahorro de costos bastante significativo para el sistema chileno. Digamos que esa es la conclusión principal que se puede ver con los distintos análisis que hemos desarrollado para el país. Esto es evidentemente la experiencia que se tuvo en Chile. Esta información está en fase de publicación. Calculo yo que en 2 meses, a lo mucho, la publicación, vamos a tener este estudio publicado en una revista indexada. Ya está, ya tuvo todas las aprobaciones. Estamos esperando, cumpliendo los procesos de publicación. No obstante, el abstract de estos análisis lo hemos estado difundiendo a nivel de congresos internacionales. Lo hemos estado hace poco en 2 congresos de Chile, en el Congreso de la Sociedad Pediátrica, en el Congreso de la Sociedad de Infectología. Tenemos pendiente ahora presentar estos resultados en Brasil, en un congreso que va a haber en Iguazú y otro a un congreso a nivel de evaluación de tecnologías sanitarias en Buenos Aires, ahora en junio del próximo año. Entonces, estamos, digamos, difundiendo estos resultados mientras esperamos la publicación formal en una revista indexada. Cuando tengamos la publicación, la pregunta que podemos hacernos ya nosotros como peruanos es, este análisis, este modelo económico lo podemos extrapolar a Perú, podemos de alguna manera asumir que si fue costo efectivo en Chile, va a ser costo efectivo en Perú también. Si se cumplen los criterios que vimos al inicio, podríamos deducir que es muy probable de que sea igualmente costo efectivo en el país. Sin embargo, si quisiéramos tener la verificación de eso, pues tendríamos que extrapolar el modelo de Chile a los datos de Perú, incorporando el modelo las estadísticas peruanas, así que contamos con esos datos, evidentemente, ¿no? De incidencia de infección, de letalidad, los costos reales que hay un niño hospitalizado por virus sincitial, y toda esta data epidemiológica propia del país, y correr el modelo de manera similar, simularlo de manera similar, para ver si los resultados se encajan dentro de las posibilidades del Perú, que es
tiene un PBI más bajo, casi $7.500 dólares, ¿no? Entonces, hay dos formas, o asumirlo que sí converge en base a los criterios académicos que existen, o desarrollar el modelo propio aquí en el país, ¿no? Bien, con eso quiero terminar. Le perdí la cuenta al tiempo, espero no haberme pasado. Muchísimas gracias por la atención. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto.